Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy quiero hablar y analizar con ustedes el que ha sido para mí el mayor fracaso de esta fase de grupos, que es la eliminación de la selección local de los Estados Unidos a manos de Panamá en el grupo C. Un grupo en el cual sin duda Estados Unidos parecía clara candidata a avanzar junto con Uruguay, pero después de 2 derrotas consecutivas, la selección local de la cual mucho se hablaba termina quedándose afuera rápidamente. Vamos a hablar un poco de todo y evidentemente repasar qué es lo que ha llevado a la selección estadounidense a tamaño fracaso. Así que espero que me dejen su opinión, se suscriban al canal, activen la campanita y me sigan en las redes sociales y sin dar mucha más vuelta comenzamos con la idea del video. Sin duda la selección de fútbol de los Estados Unidos ha recibido una ola gigante de críticas por parte de los medios de comunicación nacional tras su temprana eliminación en la Copa América. Y es que el equipo dirigido por Gret Berhalter terminó en la tercera posición en el grupo 3 con solamente 3 puntos, por detrás de Uruguay y Panamá. El conjunto charrúa lideró el grupo con puntaje perfecto, mientras que los panameños, con su victoria en la última fecha, se aseguraron el segundo lugar con 6 unidades. Lamentablemente para Estados Unidos, con solamente 3 puntos no le alcanzó para avanzar. La decepción en el seno del fútbol estadounidense es más que palpable, especialmente considerando que Estados Unidos no solamente era la anfitriona del torneo, sino que también tenían altas expectativas de avanzar a los octavos de final. Y así lo han reflejado las críticas que han recibido por parte de la gran mayoría de los medios de comunicación del país. Decepcionante eliminación de Estados Unidos en la Copa América tras la derrota ante Uruguay. Es uno de los títulos que más se ha leído. También se hizo hincapié en la búsqueda inicial de la selección. Estados Unidos llegó a la Copa América con la intención de demostrar su valía 2 años antes del Mundial. Quería demostrar cuánto han crecido sus jugadores jóvenes bajo la dirección del entrenador Gret Berhalter. Fue una salida devastadora para el equipo estadounidense, que buscaba usar la Copa América como trampolín hacia el Mundial del año 2026. Claramente haciendo referencia a que, como sabemos, esta Copa América en gran parte justamente se la dieron a Estados Unidos como una especie de prueba piloto. Por una parte para ver cómo podían organizar un evento tan importante de fútbol, pero sobre todo también para que se pueda lucir un poco la selección y de esta manera llegue con más hype, si quieren, con mayor expectativas al próximo Mundial, como se había hecho por ejemplo en la Copa América anterior cuando se invitó a Qatar, que claramente nunca debería haber jugado una Copa América, pero se la invitó porque iba a ser la selección anfitriona y para que tenga más nombre en el mundo del fútbol. El propio Berhalter, el técnico, no ha ocultado su desilusión tras la eliminación. Quedamos muy decepcionados con los resultados. Sabemos que somos capaces de más y en este torneo no lo hemos demostrado. Deberíamos haberlo hecho mejor. En este momento tenemos una sensación de vacío. Es lo que explicó el entrenador una vez terminado el encuentro frente a Uruguay. El fracaso aplastante en la Copa América solamente genera más dudas sobre Gret Berhalter. Es otro de los títulos que más se han leído en el último tiempo. La realidad es que muchos de los medios de comunicación entienden que después de esta situación en la cual muchos entienden que la eliminación en gran parte es por culpa del técnico, debería haber un recambio en el banquillo estadounidense pensando justamente que faltan menos de 2 años para el próximo Mundial. El fútbol estadounidense ciertamente no parece estar avanzando como lo hacía en años anteriores. Y algunos más aventureros, o quizás con más información, ya comienzan inclusive a hablar de que la Federación Estadounidense va a realizar una revisión exhaustiva después de lo que fue la eliminación en la Copa América y después sobre todo lo que fue el decepcionante torneo en su suelo natal y que no se cumplieron las expectativas, por lo cual se habla acerca de una posible reestructuración o cambios significativos en el enfoque de la federación en un intento por evitar repetir este fracaso en un futuro. Básicamente se habla de cambiar al técnico. Más allá de esto, estamos más que claros que Estados Unidos no ha tenido una buena Copa América. Ya en lo que para mí había sido el debut con victoria 2-0 frente a Bolivia, había visto cosas que no me habían gustado. Una selección estadounidense, como les digo, local, una selección estadounidense con muchos mejores jugadores
no había pasado por encima o apabullado a una selección boliviana que a las claras está fuera de la altura, es la peor selección que ha tenido el torneo. Y se terminó de confirmar después frente a Panamá, que muchos se creían que era un rival accesible, un rival fácil, un rival al cual Estados Unidos ya había enfrentado y lo había complicado, e inclusive lo había eliminado de algún torneo de CONCACAF, y que con lo que fue la temprana expulsión de Timothy Weah, más allá de que Estados Unidos se puso en ventaja con el gol de Balagun, Panamá, que tiene buenas armas y mostró ser una selección mucho más estructurada y mucho más organizada, sin evidentemente los jugadores que tiene Estados Unidos a nivel individual, logró dárselo vuelta con un hombre de más y ganarle 2-1. Y ahí la verdad es que la clasificación estaba más que en jaque, porque Panamá tenía que jugar frente a Bolivia y Estados Unidos tenía que jugar frente a Uruguay. Dependía muchísimo de ganar, de que Panamá no gane, y en caso de ganar las dos, de obtener una ventaja en cuanto a la diferencia de gol más importante que los panameños. Realmente era muy difícil, y para colmo ni siquiera pudo no ganar, no empató, sino que terminó perdiendo con los uruguayos, y Panamá hizo lo lógico frente a Bolivia. De esta manera, con la eliminación temprana de los Estados Unidos, se rompen varias rachas positivas. Por el lado de los estadounidenses, que la verdad, vamos a reconocer, venían en los últimos años creciendo, se corta una racha de 16 torneos consecutivos, pasando como mínimo la fase de grupos. Desde el Mundial de Alemania 2006, Estados Unidos siempre había superado como mínimo la fase de grupos en todos los torneos en los cuales había participado. Bueno, esta Copa América rompe esa racha de más de 15 años. Sumémosle también que es el primer país anfitrión en la historia de la Copa América, que tiene más de 100 años de historia, en quedar eliminado en fase de grupos. Un papelón total, sobre todo teniendo en cuenta el grupo que tenía, vuelvo a decir. Bolivia, súper accesible, y Panamá, si bien como les digo para mí es una buena selección, Estados Unidos tiene los elementos para ganarle. Y sumémosle también que desde el año 1950 en ese mundial, es decir, 74 años, que los dos gigantes de CONCACAF, tanto México como Estados Unidos, no quedaban ambos afuera en fase de grupos. Sin embargo, como vemos, tanto Estados Unidos como México han quedado eliminados en este torneo de forma más que temprana. Respecto al fracaso estadounidense hay que tener distintas cuestiones en mente. Sin duda Estados Unidos venía por el buen camino. A diferencia de lo que hablé de México, ha hecho un proyecto muy interesante con los jóvenes, a los cuales les permite justamente a temprana edad irse al fútbol europeo para ir fogueándose. Es así que ha armado un plantel muy interesante, con Pulisic como bandera jugando en el Milan, pero con jugadores como Gio Reyna, que juega también en la Premier League, jugadores como Musa, jugadores como Pepi, jugadores como Robinson, jugadores como McKennie, y podríamos mencionar muchos otros futbolistas estadounidenses que hoy en día juegan en alguna de las mejores ligas del mundo. El problema ya no pasa por ahí, ha hecho el proceso correcto en cuanto a la reestructuración del fútbol estadounidense. Sin embargo, claro, teniendo esa base ya buena y con el momento que atravesaba y siendo una selección local, el análisis para mí es mayor que el de México el fracaso. Porque de México honestamente no se esperaba mucho. De Estados Unidos se esperaba como mínimo que avance a los cuartos de final y que inclusive podría llegar a acariciar unas semifinales. El fracaso es más grande y contundente. Sin embargo, como vuelvo a decir, un traspié importante no tira todo por la borda. Creo que Estados Unidos sigue estando por el camino correcto, nada más que va a tener que ajustar algunas cosas. Podrá ser el técnico al cual lo han criticado y mucho, y la verdad es cierto, Estados Unidos no ha jugado bien. Para los jugadores que tiene, no ha desplegado el fútbol para mí que debería desplegar. Y sobre todo, vuelvo a repetir, Estados Unidos necesita tener mayor roce con selecciones de nivel. CONCACAF vuelve a demostrar que es difícil en esa confederación, sobre todo para las selecciones más importantes, poder mantenerse a nivel cuando se enfrentan a selecciones de un nivel mucho mayor como son las de CONMEBOL o con mucha más competitividad. Habrá que ver qué termina pasando con la selección estadounidense, que vuelvo a decir, están por el camino correcto, pero ha sido un bache muy importante este error. Y si se vuelve a repetir en el Mundial del 2026, sin duda puede llegar a arruinar un proyecto que, como les digo, venía muy bien en la última década. Pero me gustaría leer su opinión también en los comentarios. ¿Qué piensan de la actuación de Estados Unidos? ¿Qué piensan de esta generación de jugadores? Que muchos los cargan porque dicen generación dorada, pero no lograron nada. Veremos qué termina ocurriendo en el próximo Mundial. Tienen 2 años para corregir el barco, tienen buenos jugadores, pero sin duda ha sido más que un llamado de alerta esta temprana eliminación en la Copa América. Suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales y sin dar muchas vueltas los dejo por hoy y los veo mañana en un próximo video.